Descubrí su mentira con una prueba de embarazo. Viví 4 años con la misma mujer. Y toda mi vida creí que no podía tener hijos. Ella me lo dijo al primer mes de relación: no puedo quedar embarazada. Lo intenté por años con mi ex, hasta fui a clínicas. Nunca lo dudé. ¿Por qué lo haría? Me lo dijo llorando, con lágrimas reales, con la voz rota. Y yo la abracé. Le dije que no importaba, que estar con ella era suficiente. Y lo creí. Un día, mientras limpiaba el baño, vi algo raro detrás del lavamanos. Una bolsita negra, sellada con cinta. La abrí. Y adentro había una prueba de embarazo. Positiva. Pensé que era vieja, que tal vez era de una amiga, algo sin importancia. Pero no. Cuando la enfrenté, no solo no lo negó. Me dijo, ya sabía que estaba embarazada, y fue justo en ese momento, cuando me soltó una frase que me hizo dudar de todo. Signo de interrogación abierta. ¿Ya sabías? Le pregunté, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a romperse. Sí. Hace 2 semanas, me quedé congelado. No solo me había mentido durante 4 años, sino que ahora parecía hablar con la frialdad de quien da un reporte de oficina. Me senté en el borde de la cama, la mirada perdida, y le pregunté casi en un susurro: pero tú me dijiste que no podías tener hijos. Ella no respondió de inmediato. Se mordió el labio, bajó la mirada. Y entonces soltó una bomba que me dejó sin aire. Es que nunca me hice exámenes. Solo asumí que no podía porque nunca quedé embarazada con mi ex. 4 años creyendo en una mentira construida sobre suposiciones. Signo de interrogación abierta. ¿Y el bebé? ¿Es mío? Solté, con un nudo en la garganta. Ahí lo vi. Ese pequeño temblor en su mandíbula. Esa pausa de más. Ese microsegundo de duda que parte el alma. Y entonces lo dijo: necesito decirte algo. Pero por favor, no te pongas así. Se me fue la sangre del cuerpo. Su voz temblaba. Yo solo escuchaba el eco de mi respiración. En ese momento sentí que lo peor apenas estaba por comenzar. Se sentó frente a mí y me tomó la mano, como si eso pudiera calmar el incendio que ya ardía en mi pecho. Hace 3 meses. Estuve en una fiesta con unas amigas del trabajo. Y me pasé. Tomé más de la cuenta. Uno de mis jefes también estaba ahí. Las cosas se salieron de control. Y no sé cómo, pero terminamos en su apartamento. Me soltó la mano. No fue planeado. Ni siquiera recuerdo bien cómo pasó. Fue un error, uno horrible. Yo quería contártelo, lo juro. Pero cuando me enteré de que estaba embarazada, ya era tarde. Me quedé en silencio. El mundo se apagó. Sentí que el suelo desaparecía y que estaba cayendo a cámara lenta. Signo de interrogación abierta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pregunté con la voz quebrada. Ella solo me miró. Y esa mirada. No tenía remordimiento. No tenía culpa. Solo miedo. Pero no miedo a haberme perdido. Miedo a lo que el mundo pensaría de ella. Y ahí fue cuando tomé la peor decisión de mi vida. Decidí quedarme. No sé si fue por miedo, por costumbre, por el amor que alguna vez sentí, o por esa absurda esperanza de que todo fuera una pesadilla pasajera. Pero esa noche, después de que me confesara la traición más grande de mi vida, no me fui. Dormimos en la misma cama. Ella, llorando en silencio. Yo, con los ojos abiertos, clavados en el techo, escuchando cómo mi alma se deshacía en pedazos. No cerré los ojos ni un segundo. No por insomnio, sino porque sentía que si dormía, despertaría en una realidad aún peor. A la mañana siguiente, la casa olía a café. Bajé como un zombi. Ella había preparado desayuno, como si nada. Me senté, sin tocar los huevos ni el pan. Y entonces me dijo: quiero que hablemos. Yo sé que cometí un error, pero estoy dispuesta a luchar por ti, por nosotros, por el bebé. La miré. Y ahí entendí algo que me dolió más que la propia traición. Ella ya había hecho las paces con lo que hizo. Para ella era algo superable. Un error como chocar el carro. Como perder una cita. Como olvidar un cumpleaños. No entendía la magnitud del dolor que estaba sintiendo. Pasaron los días. Comencé a vivir en modo automático. Me iba a trabajar y volvía al silencio. Dormía en el sofá. El embarazo avanzaba. Y yo desaparecía. Hasta que un día, su celular vibró mientras ella se duchaba. No quise mirar. Pero algo dentro de mí me empujó. Lo tomé. Y ahí estaba. Una conversación reciente con Dr. Morales, el supuesto profesor de universidad. Era en realidad su ginecólogo. El mismo que le hacía los controles del embarazo. Le había escrito: no olvides que tienes tu cita este viernes. Estoy ansioso por verte. Sé que dijimos que era mejor no hablar más. Pero te extraño. Y ella había respondido: yo también te extraño. Pero no podemos seguir. Mi estómago se revolvió. No solo me había engañado. Seguían hablando.
Y lo peor, lo había llevado al mismo proceso del embarazo. Me levanté, fui hasta el baño, abrí la puerta sin avisar. Ella se cubrió, sorprendida, y le lancé el celular sobre el lavamanos. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué sigues hablando con él? No respondió. Solo bajó la cabeza. Signo de interrogación abierta. ¿También lo amas a él? Silencio. Signo de interrogación abierta. ¿Ese hijo es suyo? Y ahí, entre lágrimas, sin decir palabra, asintió. Mi alma se hizo trizas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El corazón me latía tan fuerte que dolía. Me faltaba el aire, como si algo me apretara el pecho desde adentro. Ella no decía nada. Solo lloraba, tapándose la cara con las manos, como si eso bastara para ocultar el desastre que había provocado. Signo de interrogación abierta. ¿Desde cuándo lo sabías? Le pregunté, con la voz rota. Desde hace un mes. Murmuró entre sollozos. Un mes. 30 días enteros conviviendo conmigo, sabiendo que me estaba rompiendo por dentro, sabiendo que criaba una ilusión falsa. Y aún así me dejaba seguir. Me encerré en el cuarto. No respondí mensajes, no contesté llamadas. Durante horas, me quedé mirando la pared, imaginando todas las formas en las que pude haber evitado esto. Pero en el fondo sabía la verdad, no era mi culpa. Yo le di todo. Le pagué la universidad. Le abrí las puertas de mi casa. Le regalé mi confianza, mi amor, mis planes de vida. Y ella, a cambio, me enterró un puñal. Esa noche, volví a bajar. Ella estaba en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me senté frente a ella. Ya no sentía rabia, ni siquiera tristeza. Solo vacío. Mañana mismo te vas. No quiero volver a verte. Por favor. No me dejes sola en esto. Sola no estás, le dije, mirándola fijamente. Tienes al profesor, ¿recuerdas? Intentó acercarse, pero me hice a un lado. Subí las escaleras, cerré la puerta con seguro. Y me quedé en la oscuridad. El silencio dolía. La mente me repetía cada momento compartido con ella como si fueran cuchillas. Su risa. Las noches de películas. Los planes de tener hijos. Y ahora el hijo era de otro. A la mañana siguiente, ya no estaba. Se había ido con una maleta pequeña. Ni una nota. Nada, pero dejó algo peor, su perfume en el aire, sus huellas en las fotos. Y ese vacío imposible de llenar. Esa misma semana renuncié al trabajo. Cambié de ciudad. No quería saber nada más. Pero lo que no sabía era que, aunque ella ya no estuviera, la historia aún no había terminado. Pasaron semanas. Mi mente seguía atrapada en ese día. Pensaba en ella, aunque ya no estuviera. No había manera de olvidarla. Pero lo peor no era eso, sino la sensación de que me había quedado con las manos vacías. Todo lo que había construido con ella se desmoronó en cuestión de segundos. Lo que habíamos planeado juntos simplemente se evaporó. Cambiar de ciudad no fue suficiente. No importaba cuántos lugares nuevos descubriese, ni cuántas personas intentase conocer. Cada rincón me recordaba a ella. La misma calle donde una vez nos tomamos de la mano. El mismo café donde compartíamos risas. Nada me servía para escapar de la sombra de lo que había vivido. Una noche, casi 2 meses después, recibí un mensaje. Lo abrí sin pensar, como si una parte de mí aún esperara escuchar algo. La pantalla mostró su nombre, y aunque mi corazón se aceleró, no pude evitar sentir que no debería abrirlo. Pero lo hice. Te extraño. A veces me pregunto si alguna vez volveré a verte. Sentí el sudor en la frente. ¿Por qué me escribía ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Qué esperaba de mí? ¿Una disculpa? ¿Una segunda oportunidad? ¿O solo quería verme caer de nuevo en sus trampas? Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Pero algo dentro de mí decidió contestarle. No podía quedarme con la incertidumbre. ¿Por qué ahora? Respondí, esperé. Cada segundo parecía una eternidad. Sabía que esto no debería estar sucediendo. Pero la necesidad de entender por qué me había dejado de esa forma era más fuerte que mi orgullo. Unos minutos después, llegó su respuesta. Porque lo siento. No fue lo que esperabas. El profesor. Él fue mi error. Pero tú también lo fuiste. Yo nunca quise hacerte daño, pero ahora. Ya no sé cómo corregirlo. Leí esas palabras una y otra vez, como si fuera una especie de maldición. ¿Me estaba pidiendo perdón? ¿Me estaba justificando? ¿Qué quería lograr con todo esto? Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo estuviera tan vacío como yo me sentía. Por un momento, todo se congeló en el aire. Quería gritar, pero no podía. No sabía si lo que sentía era rabia, tristeza o algo aún peor, el deseo de creer que quizás, solo quizás,
Todo esto podría arreglarse. Signo de interrogación abierta. ¿Realmente quiero volver a caer en esto? Me pregunté en voz baja. Pero no me respondí. Solo dejé el teléfono sobre la mesa y salí a caminar bajo la lluvia. Necesitaba despejar mi mente. Al día siguiente, sin embargo, recibí una llamada. Era el número privado. Me sorprendí al ver que era ella de nuevo. Hola, dijo, su voz temblando. Signo de interrogación abierta. ¿Qué quieres ahora? Respondí, sin ganas de escuchar más. Sé que no debería llamarte. Pero quiero verte. Necesito hablar contigo en persona. Por favor. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué quería decirme ahora? ¿Por qué no podía dejarme en paz? Pero algo en su tono me decía que esto no iba a ser lo que esperaba. No tengo nada que hablar contigo, le dije, colgando. Me quedé en silencio, respirando pesadamente. El dolor no se iba. No importaba cuántos días pasaran, no importaba cuántas veces intentara distraerme. Ella seguía ahí, en cada rincón de mi mente. A las horas, vi una notificación de nuevo. Esta vez, algo me decía que debía abrirla. Era una foto. Una foto de ella. Con él. El profesor. Estaban abrazados, como si nunca hubiera pasado nada. Como si todo lo que había vivido con ella fuera una mentira. Mi estómago se retorció. Las lágrimas se amenazaban con caer, pero no podía permitirlo. No podía dejar que ella me destruyera de nuevo. Lo que más me dolía no era su traición, sino la confirmación de que su amor por mí nunca fue real. Todo lo que hicimos, todo lo que compartimos, había sido solo una ilusión. Mi teléfono volvió a sonar. Era el mensaje final. Te juro que te amé. Pero no soy la misma persona que conociste. Te pedí perdón porque lo sentía, pero lo que hice ya no se puede arreglar. Y entonces entendí algo que me golpeó como un puño. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cuánto llorara por ella. Y ya no había vuelta atrás. No había forma de cambiar lo que había pasado. Ella ya había tomado su decisión. Y yo, la mía. Pasaron los días y mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. Cada vez que miraba mi teléfono, temía que fuera un mensaje de ella. Sabía que debía olvidarla, pero no podía. La imagen de ellos juntos seguía grabada en mi cabeza, una y otra vez, como una película que no podía apagar. La verdad me estaba ahogando. Sabía que tenía que soltar, dejarla ir, pero algo dentro de mí aún se aferraba a la esperanza de que quizás, solo quizás, me necesitaba de nuevo. Pensaba en todos los momentos en los que me dijo que me amaba. Los abrazos, las sonrisas, las promesas de futuro. Y todo eso, ¿para qué? Para nada. Una noche, mientras miraba el techo, algo en mí cambió. Decidí que no iba a seguir siendo un espectador en mi propia vida. No iba a quedarme aquí esperando a que ella tomara una decisión por mí. Ya había hecho suficiente por ella. Era hora de que yo me pusiera en primer lugar. Empecé a salir más, a hacer cosas que antes había dejado de hacer. Fui a un gimnasio que nunca había visitado, me inscribí en clases de cocina, y hasta volví a retomar mis hobbies. Poco a poco, comencé a reconstruir lo que ella había destruido, pero, aunque me mantenía ocupado, algo seguía faltando. Una parte de mí sentía que necesitaba justicia. Quería saber la verdad completa. ¿Cómo había podido traicionarme tan fácilmente? ¿Qué había hecho que cambiara todo? ¿Qué era lo que realmente sentía por mí? Una tarde, recibí una llamada que me hizo temblar. El número era desconocido, pero algo me decía que tenía que contestar. Signo de interrogación abierta. ¿Hola? Dije con cautela. Signo de interrogación abierta. ¿Hola? Soy ella. Necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo por un segundo. La voz era inconfundible. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, debatiéndose entre la rabia y la curiosidad. Signo de interrogación abierta. ¿Ahora qué quieres? Respondí con un tono seco, pero algo dentro de mí no podía dejarla ir tan fácilmente. No te preocupes. No quiero arruinarte la vida ni hacerte daño. Solo quiero que me escuches. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, ahora quería que la escuchara. Pero en ese momento, mi curiosidad venció a la rabia. Signo de interrogación abierta. ¿De qué se trata? Pregunté, sintiendo cómo la tensión me envolvía. Quiero explicarte lo que pasó. El profesor. Él me manipuló. Al principio no sabía lo que estaba pasando, pero con el tiempo, me di cuenta de que me estaba usando. Lo que sentí por él nunca fue real. ¿Y tú? Tú siempre fuiste lo único real en mi vida. Sus palabras golpearon mi pecho como un martillo. ¿Manipulada? ¿Todo había sido una mentira? Mi cabeza estaba hecha un lío, no podía procesarlo. Había pasado tanto tiempo en ese mar de confusión, y ahora ella me decía que todo había sido una fachada. No sé si debo creerte, respondí, mi voz quebrándose. Sé que no lo entiendes, pero por favor, solo escúchame.
Necesito que sepas la verdad. A pesar de mi ira, algo en su tono me hizo dudar. Por un instante, me dejé llevar por la idea de que tal vez estaba siendo sincera. Tal vez merecía una última oportunidad para explicarse. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué quieres que haga con todo esto? Pregunté, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba más. Solo quiero verte. Quiero que nos sentemos cara a cara y hablemos. Yo te debo eso. Por favor. Una parte de mí sabía que esto era un error. Todo mi ser me decía que debía dejarla en el pasado, que la única forma de avanzar era alejándome definitivamente. Pero la otra parte, la más vulnerable, la que aún creía en lo que tuvimos, me impulsaba a darle una oportunidad. Finalmente, le respondí. Está bien. Nos vemos mañana. Al día siguiente, me desperté con el estómago revuelto. No sabía si estaba haciendo lo correcto, si debía haberla dejado en el pasado o si, tal vez, la oportunidad de escucharla me daría la paz que necesitaba. No podía evitar preguntarme qué tan sincera era en realidad. Lo que me dijo por teléfono la noche anterior no me convenció por completo. La duda seguía en mi mente, pero aún así, decidí enfrentarme a todo. A las 5 p.m., llegué al lugar donde quedamos en encontrarnos. El aire parecía más pesado de lo normal. Miré alrededor, y no la vi. Mi mente comenzó a acelerarse. Pensé en darme la vuelta, en irme, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Estaba ahí para obtener respuestas, para poder avanzar, para no quedarme atrapado en esta historia de incertidumbre. De repente, la vi. Ella apareció desde el otro lado de la plaza. Su cabello, largo y oscuro, caía sobre sus hombros, pero su rostro no mostraba la misma felicidad que antes. Había algo diferente, algo ausente en sus ojos. Al principio, no sabía cómo reaccionar. Las palabras parecían quedarse atoradas en mi garganta. Hola, dijo ella con voz temblorosa, pero sus ojos brillaban como si llevara días llorando. Hola, respondí, tratando de mantener la calma. Me estaba costando, pero sabía que debía mantenerme fuerte. Nos miramos durante unos segundos, ninguno de los dos parecía saber por dónde empezar. El silencio pesaba entre nosotros, pero ella finalmente habló. No sé por dónde comenzar, pero te debo una disculpa, una muy grande. Lo que hice no tiene excusa. El profesor. Todo lo que pasó con él no era real. Me manipuló, y al principio ni siquiera entendía lo que estaba sucediendo. No quise que las cosas fueran así. No quería perder lo que teníamos, pero fue más fuerte que yo. Mi corazón latía con fuerza mientras la escuchaba. Me dolía escucharla decir esas palabras, pero al mismo tiempo, algo en mi interior se despertó. Me sentía atrapado entre la ira y la tristeza, como si no pudiera procesar lo que me estaba contando. Quería gritarle, decirle que me había roto por dentro, que no podía perdonarla tan fácilmente. Pero algo en su rostro, la vulnerabilidad que reflejaba, me decía que tal vez había cambiado. No sé qué hacer con todo esto, le dije finalmente, mi voz ronca. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo puedo confiar en ti de nuevo después de todo lo que pasó? Ella suspiró y bajó la mirada, como si no pudiera encontrar una respuesta que lo arreglara todo. Pero luego, levantó la vista, y por un momento, vi una chispa de esperanza en sus ojos. Sé que no puedes perdonarme, ni espero que lo hagas. Pero lo que quiero que sepas es que lo que sentí por ti, lo que tuvimos, fue real. No fue un juego para mí, aunque lo dejé ir de la peor manera. Te fallé, y eso es algo con lo que viviré el resto de mi vida. Pero quiero que me dejes demostrarte que soy capaz de cambiar. Quería decir algo más, algo que la hiciera sentir lo que yo sentía. Pero, en lugar de eso, me quedé en silencio, procesando sus palabras. Había sido tan fácil para ella pasar de mí a otra persona, tan fácil para ella hacerme daño. ¿Era realmente capaz de cambiar? El sol comenzaba a ponerse, y la plaza se vaciaba lentamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado. Mi vida no podía depender de sus decisiones. Podía quedarme ahí, atorado en la misma historia de siempre, o podía dejarla ir, soltar el dolor y seguir adelante con mi vida. Miré una vez más a sus ojos, sin saber si debía sentir lástima por ella o si debía simplemente perdonarla. Pero una parte de mí sabía que, al final, lo que más necesitaba era encontrar mi propia paz. Está bien, te escuché. Y aunque me duela, tengo que seguir mi camino. No puedo quedarme aquí. Lo que pasó, pasó, pero no puedo quedarme atrapado en eso. La vi suspirar, y por un momento, creí que todo había terminado, que esta sería la última vez que la vería. Pero, antes de que pudiera dar un paso atrás, ella me alcanzó y me dijo, signo de interrogación abierta, ¿y si te dijera que lo que te estoy diciendo no es lo único que tengo que contar? Mis piernas se congelaron. No sabía si debía quedarme o irme. No sabía si quería escuchar lo que tenía para decirme. Pero lo que sea que fuera, no podía seguir corriendo. Tenía que enfrentar la verdad, no importaba cuán dolorosa fuera.